Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis, y muchísimas gracias por conectaros a este encuentro. Tenemos el privilegio y la alegría de tener una charla sobre comunicación con Enrique Simó. Enrique es coach empresarial, pero sobre todo es especialista en comunicación y en meditación. Lleva 40 años meditando y dando clases de meditación. Es ponente internacional, ahora más que nunca se pasa la mitad del año viajando y hablando de meditación en muchos foros en distintos países, y en España es coordinador nacional del equipo de Brahma Kumaris, organización india de los años 30 del siglo pasado, que se fundó y que está especializada en difundir la meditación Raya Yoga. Este festival Contigo se inició hace 20 años precisamente, o es la 20 edición, se inició hace 19 años, pero es la 20 edición, la 20ª edición. Se llamaba en su día Contigo somos más paz, y lo empezamos precisamente con Brahma Kumaris Fundación Ananta en 2006, cuando hicimos un encuentro en el Palacio de Congresos de Madrid al que asistieron 2000 personas, y que fue un encuentro en paralelo a otros encuentros similares en algunas ciudades del mundo, en muchas ciudades del mundo que organizó Brahma Kumaris, y con el tema principal de solo un minuto. Y el mensaje era muy bonito y muy claro, y nos invitaba a que en solo un minuto mirásemos dentro y nos recompusiéramos y nos conectáramos con nuestro ser y con el ser divino si fuera posible. Porque es posible hacerlo en un minuto, no hay que irse muy lejos, hay que irse aquí dentro y luego arriba, pero todo virtualmente. Bueno, a partir de ese encuentro de 2006 hemos hecho muchos encuentros Contigo Somos Más Paz, luego se llamó Contigo Somos y ahora se llama Contigo Solo, sin más. Enrique ha participado en muchos de ellos, algunos de ellos han sido virtuales, otros han sido, digamos, en vivo, y ahora estamos haciendo esta grabación. Dicho todo lo cual, Enrique, bienvenido. Gracias, feliz Joaquín. De que estés aquí, felices de tenerte como entrevistado. Y queríamos hablar un poquito de la comunicación en el sentido profundo, en 3 áreas. La primera es comunicarse con uno mismo, para lo cual tú nos explicarás un poco la técnica y sobre todo qué hay que saber de uno mismo antes. La segunda es comunicarnos con los demás de un modo auténtico, no de un modo mecánico, no de un modo para aprovecharnos de los demás, sino lo más auténticamente posible. Y la tercera, que es una invitación muy revolucionaria pero muy necesaria, cómo nos comunicamos con el ser divino, con la divinidad, como queramos llamarlo. Yo le llamo el ser divino, pero le puedo llamar Dios y me quedo igual de cómodo. No me es nada incómodo hablar de Dios, al contrario, es un gran amigo, es el gran amigo que tengo en la vida, con lo cual no me importa hablar de Dios. Pero otra gente puede querer hablar de otra manera. Claro. Dicho lo cual, adelante, empecemos, si te parece. Muy bien. Con el hablar con uno mismo y qué significa. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad de compartir y bueno, de transmitir también un poco la experiencia de años de meditación, que sobre todo me parece fundamental hoy en día en el mundo. Tal como están las cosas, necesitamos difundir más un poco la energía de la paz, la energía del amor, la energía de la espiritualidad también. Y un elemento clave es la comunicación. La comunicación es muy interesante porque todos necesitamos relaciones. La relación con uno mismo es fundamental, la relación con los demás, la relación con Dios, y la relación depende de la conversación. Entonces podéis fijar y pensar cada uno de los que estáis escuchando también, ¿cómo es la conversación que tengo con mi pareja? ¿Cómo es la conversación con mis hijos o con mis compañeros de trabajo? Porque la calidad de la conversación te está demostrando la calidad de tu relación. Y muchas veces la calidad de la conversación es muy superficial, muy transaccional. O la calidad de la conversación que tienes contigo mismo es muy crítica, o de juicio, o de maltrato. Entonces esa es la relación que tienes. Por lo tanto, aprender a comunicarse uno mismo, consigo mismo, es fundamental para luego tener la energía positiva y constructiva para comunicarte con los demás. Y ahí es donde Joaquín bien decía, el punto clave es conocerte. Es lo mismo que una relación. O sea, ¿cómo creas una buena conversación con alguien? Conociéndole, dedicándole tiempo, generando esa conversación, haciéndole preguntas, entendiendo mejor cómo es esa persona, y poco a poco vas creando un vínculo. Entonces, lo mismo con uno mismo. Tenemos que
por eso es tan importante la meditación. La gente cree que meditar es como dejar la mente en blanco y estar simplemente respirando. Dejar la mente en blanco, primero que no puedes, y solo respirar a veces es un poquito aburrido, solamente hacer eso. Desde mi punto de vista, meditar es generar una relación constructiva, positiva y amorosa contigo mismo. Ese sería el primer paso. Y ahí es donde tenemos que entender que somos algo más que no lo que vemos, somos algo más que el personaje que representamos, que las etiquetas, ¿no?, que llevamos todos colgando y que tenemos que utilizar, la etiqueta profesional, la etiqueta familiar, la etiqueta social, pero no identificarnos, no soy eso, esos son etiquetas, esos son papeles que represento, pero ¿quién está detrás de todo eso? Entonces cuando en silencio, cuando a través de la meditación o incluso la reflexión, empiezo a entender que soy algo más que ese personaje que representa diferentes papeles, que yo soy el actor que está detrás de todos esos papeles, que soy, llamémosle el ser consciente, o llamémosle el alma, es decir, el que piensa, el que siente, el que reflexiona, el que experimenta. A partir de ahí empiezo a tener una relación muy distinta conmigo mismo, porque si tengo una relación con el personaje y mi identificación es con el profesional, y el profesional no lo está haciendo bien o recibe una crítica, me voy a sentir muy mal porque yo estoy recibiendo la crítica. Pero cuando estoy desapegado de los roles, es decir, represento roles, pero yo sé quién soy y me conecto con mi ser, y como ser, dentro de mí están esos tesoros como la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la pureza, la fortaleza. Entonces empiezo a tener una relación pues mucho más amorosa, mucho más amable, e incluso puedes sentir que eres como tu mejor amigo, ¿no? Y a partir de ahí, claro, la energía que se va generando es completamente distinta. O sea, cuando tú tienes un buen amigo tienes ganas de estar con él, tienes ganas de compartir, te apoya, te ayuda. Entonces, si tú tienes un amigo aquí dentro, y yo puedo deciros con toda honestidad que, bueno, hay muchas cosas que me quedan por transformar, pero sí que he trabajado el soltar ya ese crítico, ese juez, esas voces, la víctima, que están como robándote la energía, drenando tu energía, y crear un amigo dentro. Entonces yo tengo un amigo que me acompaña, que me ayuda, que me respalda, y luego también hay un sabio, es decir, hay una parte de mí que tiene una sabiduría innata, pero en cada uno de nosotros está, no es que sea yo más sabio, no, pero todos tenemos dentro una sabiduría innata que cuando accedemos en silencio y escuchamos un poco y mantenemos la mente calmada, muchas respuestas de muchas situaciones es como que vienen, afloran. Entonces, claro, tener una relación contigo en la que sabes que hay una parte de ti que te puede ayudar a resolver cosas, y hay una parte de ti que te apoya, que te acompaña, que te ayuda, claro, la relación cambia completamente. Entonces tienes ganas de estar contigo mismo, meditar es estar contigo, tienes ganas de sentarte en silencio, tienes ganas de pasear en silencio y solo, tienes ganas de escribir, porque todo eso alimenta la relación con la que empiezas a disfrutar, como si tuvieras un buen amigo. Y claro, eso tiene después un impacto directo en los demás. Enrique, tú tienes una vida por tu trabajo y por tu día a día muy intensa socialmente, es decir, estás permanentemente viendo gente, hablando con gente, dirigiéndote a gente. Pero también tienes una vida intensa de interiorización, de reflexión tú solo. Nos estabas comentando ahora que tú ahí te recargas la batería. Cuéntanos un poco cómo esta relación contigo mismo, de búsqueda interior, mantenida de un modo muy disciplinado, es el que te permite en realidad luego tener la fuerza para hacer la actividad que haces, que es muy intensa y muy continua, viajando, etc. Danos algunas pistas de horarios, de metodología, etc. Sí, la verdad que es una pregunta muy buena y muy práctica, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a meditar o a hacer cualquier actividad, observé, ¿no? Observé tanto a mí como a los demás y me di cuenta de que todas aquellas personas, y yo incluido al principio, que decimos, bueno, voy a meditar cuando termine todo lo que tengo que hacer, o voy al gimnasio cuando termine todo lo que tengo que hacer, lo que quiere decir es que nunca vas a ir al gimnasio y nunca vas a meditar, porque después de todo lo que tienes que hacer, nunca tienes final, y además a veces llegas tan cansado que después no tienes ganas. Entonces al final me replanteé, y también aprendí de otras personas que lo hacían, a empezar con lo que realmente quieres hacer. Y si empiezas el día con eso, ya lo tienes hecho. Después ya vendrá el día, ocurrirá lo que sea, ¿no? Así que mi horario es levantarme bien prontito, le quito un poco de horas al sueño y entonces ya medito una buena meditación de 45 minutos o incluso a veces un poco más. Luego me dedico pues a tomarme un té con unas infusiones y leer,
o escuchar una conferencia o una clase. Luego tenemos una conexión temprano por la mañana también con algunos compañeros que meditamos juntos. Y ya cuando son las 8, 8 y media, ya lo he hecho todo. Ya tengo el pack completo. Entonces, en ese rato, bueno, me conecto conmigo, como decíamos antes, con ese silencio, con esa paz, y sobre todo sigo alimentando la parte, los tesoros que están dentro de nosotros, pero dentro de cada uno, solo que no los alimentamos. Y creo pensamientos, pues estoy en paz, me siento en paz, ¿no? Hay fortaleza en mi interior, soy un alma sabia. O sea, hago afirmaciones que me permiten desarrollar autoestima, autorrespeto, empezar a conocerme, y esa energía me da como una estabilidad para el resto del día. Pero también en ese estado es muy interesante porque empiezas a darte cuenta de patrones de conducta que no son los más adecuados, comportamientos que tienen un impacto en los demás que no es el más adecuado, pero desde la autoestima, desde esa energía, lo ves de forma desapegada y te permite gestionarlo de una forma mucho más amable, sin criticarte, sin culparte, sin quejarte. Y cuando lo vas gestionando vas viendo que da mucha satisfacción cuando conquistas o transformas pues un patrón de conducta que todos tenemos. Puede ser la irritación, la impaciencia, el enfado, tantas cosas, ¿no? Y cuando las vas conquistando, ¿qué ocurre? Que luego cuando te relacionas con los demás es como si supieras lo que les pasa. Porque como te ha pasado a ti, y lo más interesante es que lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, es lo que le pasa al otro. Entonces la gente dice, ¿cómo lo sabes? Y dices, bueno, lo sé porque lo he vivido. Así que es muy interesante, el conocerte a ti significa conocer a los demás. Entonces a mí como coach en mi trabajo me gusta mucho reflexionar en mí y darme cuenta de muchas cositas, incluso sutiles, porque todas las cosas que me pasan a mí veo que les pasan a los demás. Y entonces les puedo decir algo desde la experiencia. Y cambia mucho cuando alguien te dice, estoy sufriendo por esta situación, una relación que es difícil, y tú le dices, sé lo que me estás diciendo. Y el otro entiende y dice, tú me entiendes. ¿Por qué? Porque sé, porque lo he experimentado, lo he vivido. Y lo he vivido y he sido consciente y lo he transformado. Eso tiene mucha autoridad, diríamos, mucha fuerza para ayudar a otro. Enrique, elabora un poquito más esto de conocerse a sí mismo, porque cuando tú te conoces más a ti mismo, tu verdadera naturaleza, que antes has dicho alma o conciencia, te desligas y ves más claro cuál es la otra parte tuya, que es el ego. El yo superior y el yo inferior, el ego. Y te das cuenta que muchas de las cosas que antes te preocupaban o te dirigían tu vida eran cosas muy relacionadas con el ego, que cuando las ves desde el plano de tu realidad, que es la realidad permanente, dices, bueno, es que eso en realidad no tiene tanta importancia, hay que soltarlo. Y vas haciendo esas pequeñas victorias. Háblanos un poquito de esa experiencia de conocer quién soy yo realmente para soltar quién no soy yo. Y vivir, pues claro, hasta que descubrimos quiénes somos, vivimos atados a quienes no somos. Exacto. A las angustias de quienes no somos, a las preocupaciones de quienes no somos, a las iras, a las irritaciones, un mal rollo, de oye, si yo no soy eso. ¡Qué liberación! Cuéntanos esa liberación, cómo funciona. Bueno, es uno de los cambios más profundos de conciencia, el darte cuenta de que no eres ese personaje que decíamos antes, que es el ego, y que la satisfacción no está en satisfacer el personaje, que ese es el problema de la gente. Es decir, tener un mejor trabajo, tener más sueldo, tener más dinero, tener más relaciones, tener un traje distinto, tener más casas. Y así es como está la gran mayoría de las personas, esa es la dificultad. Y eso no se acaba nunca. Entonces, el querer satisfacer al personaje o al ego, que solo quiere cosas externas, es interminable. Los deseos son interminables, incluso en positivo, aunque todo parece que todo va bien, pero al final también siempre sufres, porque no puedes conseguir todo, pierdes cosas en la vida, cosas que se van, personas que desaparecen, es normal, es la vida. Entonces, claro, eso te hace sufrir mucho, y es lo que está pasando. La gente sufre mucho porque consigue cosas, pero luego las deja de conseguir, o no es lo que esperaba. Pero cuando empiezas a conectar con tu ser, cuando empiezas a conocer y entender que todos somos seres, en realidad somos seres maravillosos, que hay un gran potencial dentro de nosotros, que somos energía, que somos la energía que da vida al cuerpo, que somos el actor que da vida a los personajes, y que la satisfacción está dentro, y no es una teoría, es una realidad. Cuando estás en silencio, cuando estás en paz, cuando te desprendes de esas etiquetas y de esa imagen, y te desconectas y empiezas a entender que eres luz, que eres energía, que eres un ser consciente. A mí esta es la que más me gusta casi. O sea, soy un ser consciente. ¿Qué quiere decir? Que tengo la capacidad de elegir mis pensamientos, de borrar los que no me interesan, de crear nuevos pensamientos. Tengo conciencia, es maravilloso, porque te das cuenta y cuando te das cuenta de algo lo puedes cambiar. Entonces cada mañana en meditación el reconocer,
el reafirmar quién soy y separarme de quién no soy, aunque lo utilizo después durante el día, pero es como si fuera un traje. O sea, el actor, un buen actor, sabe que se va a casa y disfruta de quién es, pero luego llega al escenario, se pone el traje y se convierte en el actor, y lo hace bien, porque tenemos que ser buenos actores. O sea, yo si soy profesional, tengo que ser un buen profesional y tener buenos resultados. Pero en el momento que termino, me quito el traje y yo veo cómo la gente sigue trabajando, cuando llegan a casa, cuando comen, cuando duermen, cuando se duchan, y les digo, ¿por qué trabajas cuando te duchas? Disfruta duchándote, porque estás apegado al personaje, porque estás atrapado en la etiqueta, porque te crees que eso es tu satisfacción, que eso es tu vida, que qué van a pensar los demás. No. Cuando empiezas a conectarte contigo, y ahí viene la segunda parte, empiezas a conectarte con los demás de otra manera. Y entonces te das cuenta de que no tienes que vivir según los otros, como los demás quieren que tú vivas. Es decir, empiezas a estar conectado contigo, con tus valores, con lo que es importante para ti, tu propósito, y desde ahí transmites. Y al que le guste bien y al que no también, pero respetas a los demás. Y claro, la vida cambia, porque el ego nos hace sufrir, el ego nos esclaviza, como tú decías, pero la conciencia del alma, de quién eres, te da una sensación de decir, wow, esto es otra cosa. Esto, como sacas ya el segundo tema, es muy interesante, porque ya es malo vivir dependiendo de tu propio ego, que es un pesado, pero peor aún es vivir dependiendo del ego de los demás, que es doblemente pesado. Y claro, el ego de los demás, y en los trabajos se ve muy bien, te condiciona permanentemente. Pero trascendiendo ese tema, que yo creo que queda muy claro y lo explicas muy bien, cuando hablamos con los demás estamos muy acostumbrados en la sociedad en la que estamos, los patrones son de dominar a los demás, manipularlos, convencerlos. Lo estamos viendo ahora mismo en los sistemas políticos de todo el mundo, ¿no? Cómo se dirigen los políticos a los ciudadanos con unas técnicas muy lamentables de manipulación, llamando a los instintos más básicos que generan pues reacciones de odio, de ira, de miedo, etcétera, ¿no? Pero nosotros podemos elegir dirigirnos a los, como tú has dicho, a los demás de un modo consciente, pensando que son como nosotros almas conscientes, con la mayor honestidad y con la mayor autenticidad. Por eso cuando uno ve a alguien que habla con autenticidad y tal, enseguida se queda prendido de esa persona y dice, ¡ay, qué comunicador tan bueno! Porque está hablando de algo que conoce, que vive, y además el que vive como habla. O sea, eso, lo que dice luego lo convierte en realidad, ¿no? A diferencia de tantos otros que dicen una cosa y luego hacen justo lo contrario. ¿Cómo podemos empezar a dirigirnos? Y te voy a dar aquí una cosa que a mí me gustó mucho. Cuando estudié en el IES hace 45 años en gestión de empresas, me dijeron, cuando tú hables con tu gente, seas un directivo importante o no, tienes que pensar que en tres dimensiones, en tres motivaciones de esa persona. Está la motivación intrínseca, que a esa persona su trabajo le gusta. Entonces tú tienes que hablar al tío que le gusta ese trabajo. Está la motivación extrínseca, tienes que pagarle bien para que lo haga bien. Pero también tienes que tener en cuenta el lado sagrado de las personas. Está la motivación trascendente. Tú tienes que hablarle a esa persona el alma, porque verás que esa persona quiere sacar lo mejor de sí mismo y que puede sacarlo. Entonces tú tienes que ser capaz de hablarle también a esa parte de esa persona, no solo la parte económica. No, te voy a llenar de dinero, no sé qué, o la parte del trabajo, te vas a hacer un trabajo, llámale a la parte bonita, la parte de esa persona que quiere subir de nivel. Háblanos un poquito de eso, porque tú me da la impresión de que en muchas de las charlas que das, llegas allí, te encuentras una audiencia de 2000 personas y dices, bueno, ¿cómo voy a encender la lucecita a estas personas? Y lo logras. Lo logras porque de repente pones a las personas en otro plano mental. Esas personas están como en el sótano, y tú consigues después de una hora de charlando con ellas de que se suban al segundo piso y digan, oye, pero qué bonito se ve todo y qué bien, y se oxigenan. Háblanos de esa experiencia, de hablar a la gente con autenticidad. Muy bonita pregunta, sí, y muy práctica también. Claro, estamos acostumbrados en general a hablar, comunicarnos y vivir desde el personaje, como decíamos antes, desde el ego, y la otra persona lo mismo. Entonces, claro, ahí puede ocurrir de todo, que es lo que estamos viendo, tanto en política como en empresa, como en familias, ¿no? Como en las relaciones. ¿Cuántos problemas hay en las relaciones? Porque se relacionan dos egos en lugar de dos seres. Entonces, claro, cuando te entrenas poco a poco a empezar a entender quién eres, lo empiezas a experimentar, porque esto es lo importante, no solo pensar teóricamente, sino a experimentarlo en silencio, en meditación, a repetírtelo, a empezar a percibir las sutilezas, ¿no?, de esa nueva conciencia. Y evidentemente esto requiere un trabajo, no es una cuestión de 2 días y ya está, lo he entendido, sino a veces requiere incluso escribir, hablarte a ti mismo,
tener una conversación contigo y bueno, vas construyendo entonces toda esa nueva percepción de ti mismo y de la realidad. Y claro, el siguiente paso es que te empiezas a dar cuenta que los demás están identificados con sus etiquetas, pero que en el fondo también son seres de paz, también hay amor en su interior, también hay satisfacción, también hay posibilidades de esa motivación intrínseca y también hay posibilidades, aunque a veces no lo demuestren, de una motivación más trascendental. Y es interesante, esto se llama el efecto Pigmalión en psicología, es decir, la manera en que yo te miro y como yo te veo, tú empiezas a responder de la misma manera hacia mí. Es decir, pasa muchas veces que a lo mejor alguien te dice, esta persona es muy negativa, ten cuidado porque no sé qué, y tú dices, mira, no me digas quién es, tú déjalo, yo voy a tratar a las personas como las voy a ver. Y tú miras a cada uno con esa mirada más positiva, más espiritual incluso podríamos decir, y resulta que esa persona se comporta de una forma distinta contigo. Esto me pasó en una empresa, que hice una jornada entera todo un día con un equipo de dirección, y el director me dijo, cuidado que no sé qué, digo, pero no me digas quién es. Y de repente tuvimos toda la mañana. Y al final me viene y me dice, oye, es increíble. O sea, yo nunca había visto a este actuar de esta manera. Y dice, ¿te has enterado quién es? Digo, la verdad que no tengo ni idea de quién es, porque no lo sé. Todos han respondido muy bien, todos han actuado bien, todos tenían ideas buenas, todos han discutido y tal, bien. O sea, ha habido una conversación muy constructiva. Dice, estoy sorprendido, pero es que no se parece en nada. Digo, claro, si tú le ves como el que, diríamos, es malo, como el que crea conflicto, él te va a responder de esa manera. Pero a la que empezamos a ver a las personas de otra manera y trascendemos un poco la etiqueta a la que él está también aferrado y le vemos como ese ser espiritual, ser consciente, con potencial, esa persona es algo subconsciente, percibe algo diferente y empieza a actuar de una forma distinta. Claro, esto te lleva a que el gran líder es la persona que es capaz de sacar lo mejor de cada cual. Claro. Y que cada cual tiene algo muy bueno, pero Todo. hay que sacarlo. Hay que sacar las capas que han ido tapando eso, parte buena, hasta que florece de nuevo. Y esa es un poco tu labor como coach y también como profesor de meditación, ¿no? Sí, es mirar siempre el potencial y la posibilidad. Hace poco di una sesión para personas que tienen enfermedades de migrañas, ¿no? Que además cada una de esas personas se expresó y, bueno, 10 años, 12 años, 20 años sufriendo ese dolor tan intenso. Y claro, la idea era, pues bueno, vamos a hacer meditación, de hecho estamos todavía trabajando, y con la posibilidad de que mejoren. La verdad que es como un pequeño milagro, porque no es fácil, pero yo internamente ya las estoy viendo, como si hubieran mejorado. No sé lo que pasará, pero no importa, lo importante es incluso el proceso, ¿no? Entonces se sentía muy bien ya el primer día por esa sensación de que, no sé, alguien me está dando posibilidades. Hay posibilidad, yo les decía, hay una posibilidad, digo, no sé cuál es, pero es posible cambiar. Y una me decía, esto es muy difícil, digo, sí, pero es posible. Y la otra, sí, es posible, es posible. Y ya generas una energía ya muy distinta. La persona ya está predispuesta a abrirse a algo, que puede ser a esperanza, ¿no? La esperanza. Como decía una, la esperanza nunca se pierde. Digo, estupendo. Vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a hacer un esfuerzo, por supuesto, vamos a practicar cosas, pero abriros a la posibilidad de que esto puede funcionar, ¿no? Y en el momento que empiezas a hablar con las personas desde posibilidades, les quitas las etiquetas, los juicios, las personas empiezan a abrirse de otra manera, a crecer, y de repente empiezan a sentirse como que hay mucho más de lo que antes pensaban. Y es una visión interna, muchas veces no hay ni siquiera que decir algo, ¿no? Es como que muchas personas con las que trabajo me dicen, Enrique, es que noto que no haces un juicio de mí, ¿no? Que no me juzgas. Y yo no me había dado cuenta de esto. Pero luego lo pensé y lo observé y digo, es verdad, antes no era así, pero con la meditación y todo he cambiado y digo, es verdad, o sea, no lo juzgo, no estoy pensando, fíjate lo que hace y por qué tendría que hacerlo otra. No, esta es su historia, es la etiqueta, este es el personaje que representa. Pero yo decido y elijo cómo quiero verle, y le quiero ver de una forma distinta. Y de repente esa persona empieza a sentirse cómoda, a abrirse, empieza a ver que hay otras posibilidades de ser diferente, y entonces empieza a abrirse a cambiar. Porque tú le estás permitiendo cambiar sin juicio. Es muy interesante, es muy sutil, pero muy práctico. Enrique, si te parece, hablamos un poquito del tercer tema antes de luego pasar a la comunicación más sutil, que es la comunicación con Dios, con el de arriba, con el divino. Que antes creo que has mencionado que es como una recarga, ¿no? También es una recarga la meditación primera del día con tu alma, porque encuentras un espacio de silencio y de no juzgar, y de armonía y de equilibrio. Pero la recarga del móvil hay que hacerla porque si no el móvil acaba
descargado. Cuéntanos un poquito tu experiencia y qué significa, y si eso se puede hacer durante el día más veces, y en lo cotidiano. Sí. Sí, otra vez es una pregunta muy buena porque hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Si no se nos queda en algo abstracto, la espiritualidad a veces queda como tan difundida, difusa que no se entiende, ¿no? Entonces, primer aspecto es, de la misma forma que tienes que conocerte a ti mismo, también es profundizar y reflexionar en conocer un poco a Dios, al Ser Supremo, a la luz, o como cada uno quiera llamarle, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, es que empiezas a entender que estás hablándole a alguien. Mucha gente cree que tú eres Dios, ¿no? Como que yo también soy Dios. Pero si fuéramos Dios, el mundo funcionaría mucho mejor. Pero hay algo de nosotros que es divino, sí, pero hay alguien con el que te comunicas y la gente cuando está sufriendo dice, Dios mío, ayúdame. Si estuviera dentro se ayudarían a sí mismos, pero es como que te das cuenta de que hay alguien más. Entonces cuando hay meditación y empiezas a entender que tú eres un alma, que eres energía, que eres un ser consciente, y en ese silencio y subiendo tu vibración y frecuencia, percibes que hay alguien, otro ser, que no es un ser humano, es alguien que, bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha mencionado con diferentes nombres, pero que es energía, que es luz también, que es un alma, con la que te puedes comunicar. Pero es un alma que está constantemente irradiando amor, irradiando paz, es benefactora, no es un controlador, no es alguien que te dice lo que tienes que hacer, es un ser puro amor. Y por eso muchas veces se dice Dios es amor, porque se habla de sus cualidades. Entonces cuando estás en silencio por la mañana y primero te posicionas tú como alma, separada un poco del cuerpo y del personaje, de toda la historia y del ego, y cuando estás vibrando en esa frecuencia, es cuando puedes empezar a sentir y entender que hay otra frecuencia superior. Y ahí cuando te conectas, visualizando un ser de luz, un alma, una energía, pero consciente que está irradiando paz, está irradiando amor, está irradiando pureza, silencio, y no hace falta hablar, no hace falta pedir, solo entrar en ese silencio, abrirte, absorber y como hacer tuya esa energía divina. Y luego esa energía divina hace milagros en uno mismo, pero también, casi ya conectando con el siguiente, esa comunicación silenciosa, ¿no? Muchas veces tu presencia influye a los demás en silencio, porque estás vibrando una frecuencia más alta. Y ya también a nivel científico lo están descubriendo, que según cómo está nuestro cerebro, estamos contagiando a los demás. Lo que pasa es que suele ocurrir en negativo, o sea, uno llega muy estresado y estresa a todos. Y la gente lo dice, ¿cómo ha llegado? Me ha estresado, me ha puesto... Pero nadie se plantea que es al revés también. O sea, tú llegas con unas ondas cerebrales y con una vibración mucho más lenta y amplia, y los demás que están así, al cabo de poquito, empiezan a vibrar de otra manera. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos antes, pero las directoras de Brahma Kumaris, estas mujeres líderes, que ya las más antiguas, diríamos, ya todas han marchado y siguen su camino, pero de otra manera, tenían esa presencia. Y eran personas que no tenían a lo mejor una intelectualidad, ¿no? Estas que te engancha intelectualmente. Eran sencillas, con lenguaje sencillo, muy espiritual, pero se notaba que tenían esa energía divina ya impregnada en ellas, ¿no? Y solo su presencia te daba paz, te llenaba de felicidad, no sabías lo que estaba pasando, pero estabas contento, estabas feliz, estabas satisfecho, y sus palabras eran sencillas. De hecho, yo he estado muchas veces en su presencia, y muchas veces me pregunto, ¿qué dijeron? Y digo, no sé lo que dijeron, la verdad que no me acuerdo. Pero ¿cuál fue la experiencia en su presencia? Maravillosa. Amor, paz, sentimiento de cercanía, de pertenencia, te hacían sentir que pertenecías, que estabas cerca, que podías, siempre con esperanza, siempre adelante. Claro, hablábamos con ellas, explicábamos nuestras dificultades en la meditación, en la vida, en llevar esta vida espiritual en este mundo, no con tantas dificultades. Ellas siempre constructivas, siempre positivas, siempre esperanza, tú puedes, venga, la siguiente vez será mejor. Y siempre salías eso empoderado, ¿sabes? Entonces una buena pregunta a hacerte como persona, como líder a lo mejor, y es, cuando las personas vienen en mi presencia, ¿cómo se van? Se van con la cabeza agacha, diciendo, vale, sí, ya sé todo lo que tengo que corregir, todo lo que tengo que hacer, todos mis defectos y todos mis puntos débiles, como decimos muchas veces en la empresa, ¿no? ¿Cuál es mi punto débil? ¿Cuál es lo que tengo que mejorar? Eso te hunde. O salgo en tu presencia empoderado, puedo, es posible, qué maravilla, esto es más fácil de lo que yo pensaba. ¿Cuál es la energía que transmito? Y en la gran mayoría, tanto de empresas como trabajo yo, pero organizaciones e incluso en relaciones, hemos creado la costumbre de siempre decir lo que falta.
la escasez. Está muy bien todo lo que has hecho, pero si hicieras esto, esto y esto sería mejor. Y al otro dice, vaya hombre, no ha sido suficiente. Y esto es lo que está dando mucho sufrimiento también. Nunca es suficiente, siempre hay que hacer más. Entonces cuando tenemos esa visión espiritual y también cuando conectamos con esa energía divina, les hacemos decir, no solo estás más de lo que tú piensas. Es una sensación muy agradable. Cuéntanos un poco esa experiencia que has comentado con las dadis de Brahma Kumaris, de que en algunos momentos que había problemas tangibles que resolver y que ellas no tenían ninguna experiencia en resolverlos, sin embargo, acompañaban a las personas que tenían que resolverlo en silencio y se ponían en un sillón, estando en silencio, y ellas hacían su conexión para ayudar a que eso se deshaciera, ese nudo. Y que tú has podido vivir que en muchas situaciones, pues en realidad el nudo se ha deshecho cuando no parecía que se iba a deshacer, pero estaban ellas allí presentes para hacerlo. Esa energía sutil es importantísima. Es fundamental. Y nos lleva al trabajo que podemos hacer como Mansa Seva, con el trabajo con la mente. Háblanos un poco de todo este conjunto, que es muy interesante para los que nos estén escuchando. Sí, con el tiempo te vas dando cuenta de que la energía que absorbes, tanto de la fuente, ¿no?, de la luz, del Ser Supremo, como la que tú trabajas internamente a nivel de la espiritualidad, es una frecuencia. Y de hecho, la meditación, la comunicación, cada vez estoy más convencido que es una influencia constante, no de palabras, sino de energía. Se manifiesta con palabras, con miradas, con gestos, pero al final es una energía, una vibración. Cuando eres más consciente de esto, te das cuenta que incluso es la influencia mayor que hay, que no hace falta palabras, que es el silencio, esa vibración, ¿no? Entonces, en la medida que tú practicas y conscientemente envías esos buenos deseos a otra persona, esa buena energía, las otras personas no saben muy bien lo que está pasando, pero reciben esa energía, incluso en la distancia. A eso le llamamos servicio con la mente, ¿no? Entonces, muchas veces en meditación, al final de la meditación, pues personas que sabemos que están sufriendo, o circunstancias como las guerras que estamos viviendo y tanto dolor que hay, y absorbiendo la luz divina nos llenamos y conscientemente y con esa intención enviamos esas vibraciones al mundo sintiendo las almas, no los personajes, no los cuerpos, sino las almas. Y eso llega. Eso llega porque incluso hay personas que nos lo han dicho. Oye, ¿que estáis haciendo alguna meditación especial? Y decimos, sí, es que no sé, el otro día sentí una energía que me llegaba de amor, de tranquilidad, de seguridad. Y digo, una vez una persona me llamó, dice, oye, ¿estáis haciendo algo? Dice, que estaba sintiendo una energía tan bonita por la tarde. Digo, sí, estamos meditando, enviando buenas vibraciones. Dice, es que me ha venido y diciendo, Brahma Kumaris, tienen que estar haciendo algo. Y nos llamó, ¿no? Entonces es una forma muy bonita porque es incógnita tampoco, no se sabe quién lo hace, pero llegas a mucha gente y es una de las formas, yo creo, más efectivas también de ayudar a resolver el sufrimiento, el malestar o el dolor o la tristeza y dar esperanza. Es como que las personas reciben una energía que dicen, hay esperanza para que un mundo sea mejor, hay alguien que me está enviando una energía que me hace sentirme mejor, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que vayamos detectando esa sutileza en la comunicación, en nosotros, sabiendo cómo absorberla, y evidentemente es un entrenamiento. Pero no es tan difícil, es mucho más fácil de lo que parece. Es un tema también de perseverancia y de disciplina. Sí. Entiendo, ¿verdad, Enrique? Sí. Luego, en el tema de... Volvamos al tema de hablar con Dios, que a mí es un tema que... hablábamos que es recargar la batería, que todos entendemos qué significa, pero también un monje cristiano, que no me acuerdo su nombre ahora, decía una cosa que a mí siempre me gustó mucho, descanso en Dios, que es cuando estás cansado realmente, ¿y en quién puedes descansar? Es que es un sitio donde se puede descansar muy bien, no hay otro sitio donde descansar, ¿no? Y es un descanso que siempre te sientes acogido cuando vas limpio de corazón y sin ninguna expectativa de manipular a nadie, vas allí a descansar, mira, aquí estoy, y es como que te recoge siempre, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, si es que tú lo has vivido también. Sí, es muy bonito lo que cuentas. En India hay una expresión que dicen man manabhav, que significa entrega tu mente a Dios, o descansa tu mente en la mente de Dios. Entonces en la meditación, evidentemente cuando ya has practicado un poco la conciencia del alma, ya te has familiarizado con esa experiencia, pues cuando estás en silencio puedes sentir, no ves nada de mente de Dios, pero sentir que te conectas con Dios, con el ser de luz, y tu mente la reposas, la descansas en esa luz. Es decir, no piensas, no razonas, no analizas, sino simplemente pones atención a descansar. Suena un poco abstracto en palabras, pero no es tan difícil cuando lo haces internamente. Y entonces piensas eso, man manabhav, entrego mi mente a Dios.
y dejas que Dios llene tu mente con pensamientos. Pero no te da pensamientos, sino que te genera un silencio dulce, un silencio muy suave y la sensación es de mucho descanso. Es casi como si fuera un masaje a tu mente, un masaje a tu cerebro, ¿no? Y es muy bonito tener esa confianza y esa entrega mental, porque uno de los problemas es todo lo contrario, cuando decías antes, ¿no? Manipulación, control, ¿qué es? Todo el rato estar activo, porque tienes que saber lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo, lo que el otro hace, cómo hacer que hagan lo que yo quiero que hagan. En cambio, lo otro es, oye, que cada uno haga su papel y yo voy a conectar, yo voy a reposar, yo voy a absorber esa energía y confío que esa energía resolverá muchas cosas. Y la verdad es que trabajar a nivel espiritual es mucho más efectivo. Lo que pasa es que la gran mayoría de seres humanos ni siquiera se lo imagina, que con el silencio, con los buenos deseos, con la energía divina, generando un ambiente, las cosas mejoran. Entonces, mi hermano, recuerdo, cambió el ambiente de un departamento con su actitud, no con palabras, con su energía, con su actitud. Yo he cambiado, no es que haya cambiado la vida de las personas, pero sí la actitud de ciertas personas negativas en el trabajo, con buenas vibraciones, con una buena compañía, aceptándolo, mirándolo de otra manera, y esas personas han cambiado. Entonces, cuando descubrimos que podemos tener influencia práctica, positiva y práctica en los demás, a través del silencio, funciona muy bien. Pero incluso con la familia. Os podría contar con mi hija, con mi nieta. Mi nieta pues es muy simpática, pero esto de la meditación no le interesa mucho, sobre todo cuando era muy pequeñita. Entonces me acuerdo que estuve viajando con ella unos días y yo le dije, yo voy a meditar por las mañanas, me levanto pronto y medito, tú levántate cuando quieras. Pero si te levantas y estoy meditando, yo no te voy a decir ni los buenos días, yo voy a seguir meditando hasta que se cumpla mi hora. ¿Lo tienes claro? Sí, 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 sí. Poco a poco se fue levantando cada día más pronto. Yo estaba sorprendido. Y yo le decía, duerme hasta la hora que quieras. Pero ella se levantaba cada vez más pronto espontáneamente. Y ya un día vino y me vio meditando y claro, sabía que yo no iba a decir nada. Yo seguí, se sentó a mi lado y es algo imposible porque era súper activa. Bueno, es hiperactiva. Y se apoyó así y me iba mirando y seguía así. Y me iba mirando y se quedaba ensimismada. Así se quedó una hora conmigo. Cuando se lo dijo a su madre, no se lo creía. No, una hora, sin hacer nada. Una hora. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Qué hice? Seguir meditando. Pero eso sí, nada de pensar lo que tiene que hacer, cómo no sé qué, por qué está aquí. No, 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 no. Yo sigo concentrado, creando mi energía, y entonces los demás se influyen. Y de repente estuvo una hora meditando sin saber ni siquiera lo que era la meditación. Entonces, esa actitud silenciosa, esa vibración que tú acumulas, influye a los demás, positivamente. Entonces, cuando la gente me dice, ¿qué hago para que mis hijos mediten? Tú medita. ¿Qué hago para que la gente en la empresa hazlo tú primero? Entonces, si quieres ser un líder o influir en los demás a nivel familiar o de amigos, haz tú primero lo que crees o quieres que los demás hagan y el que quiera hacerlo lo hará y el que no, no lo hará. Pero tendrás más influencia que solo con decirlo, ¿no? Vamos a ir acabando pronto, Enrique, con algunas preguntas Sí. finales. Me gustaría que si nos hablas de la insistencia que tenía Daddy Yankee, que falleció con 104 años y estuvo activa hasta el final, maravillosamente activa. Insistía mucho a las personas que estaban con ella, no penséis tanto, apagar el cerebro. Has hecho ya alguna referencia a ello. Háblanos un poco más de apagar el cerebro y de un modo consciente y constante todos los días. Hasta aquí llega hoy. Los problemas te los paso a ti, los que no puedo resolver, amigo de arriba. Ayúdame si los puedes resolver y si no, pues ya se resolverán cuando tengan que resolverse. Y yo aquí desconecto, porque yo ya no puedo aportar más. Cuéntame un poco esa experiencia tuya, que creo que es muy buena para el mundo también empresarial, es fundamental. Es muy buena. Y evidentemente requiere entrenamiento, porque el entrenamiento actual que yo observo es pensar mucho, pensar rápido, y no vamos a decir pensar mal, aunque también hay mucho mal pensamiento, pero simplemente rápido y mucho es agotador. El entrenamiento es empezar a pensar menos, muy lento y más positivo. Y Daddy Yankee, como bien decías, ella decía en inglés, don't think, no pienses, además con el dedito así. Y no quería decir que no pienses en nada, quería decir como no racionalices tanto, no analices tanto, no le des tantas vueltas, no crees tantos pensamientos para una decisión. Conecta más, siente más, percibe, intuye y no tengas miedo de moverte en una dirección, porque cuando nos movemos en una dirección vemos la circunstancia de una forma distinta y podemos tomar diferentes decisiones.
Pero cuando uno está en la misma posición y solo que hace que analizar, racionalizar, pensar todas las posibilidades, hay mucha gente que me encuentro que es así. Yo le pregunto, ¿y luego lo has visto claro? Y me dicen, no, ¿qué va? Estoy más confundido, tanto pensamiento. Entonces esta es la idea. La meditación te ayuda a desarrollar más la intuición, te ayuda a confiar también más en que la vida misma te va a traer respuestas. Te ayuda también a confiar en que los demás también saben cómo resolver sus cosas y tú no tienes que estar resolviendo la vida de los demás. En coaching siempre decimos, el cliente es perfecto, completo y tiene todas las respuestas. O sea, ¿por qué tengo que estar pensando, es incompleto, no sabe y solo yo sé lo que él tiene que saber? No, no, esa es la actitud, es completo, lo sabe, solo hay que ayudarle. Entonces lo mismo con nosotros, tenemos que aprender a tener esa confianza para que podamos estar más en silencio, la mente más quietecita, el cerebro menos activo y yo me sorprendo, de verdad, como tantas cosas se resuelven por sí solas o tantas personas encuentran la respuesta a ellas mismas. Entonces tienes que gastar muchísima menos energía, no tienes que meterte en todo, pero claro, tienes que desarrollar ese autorrespeto, esa confianza en ti, confianza en la vida y empezar a mirar a los demás como hemos visto antes. Los demás también saben resolver cosas igual que yo, o incluso mejor. Y luego cuando llegue un momento, como tú bien decías, que hay situaciones en las que, bueno, te desbordan un poco y no sabes ya porque has intentado hacer cosas, pero no hay más, pues ahí es muy bonito en silencio decir, Dios mío, te dejo esto, échame una mano, tú también tienes aquí una participación y muchas veces es sorprendente lo que pasa, cómo las cosas se mueven en una dirección que no esperabas y entonces dices, gracias. Y a partir de ahí te das cuenta que hay una relación real, práctica, que no es una sugestión, sino que es una realidad de alguien que te ayuda en aspectos incluso prácticos, ¿no? Entonces muy bonita, la vida se hace muy amena, muy entretenida y muy positiva en realidad. Lo que ocurre es que cerramos el círculo de la comunicación cuando al final la mejor comunicación es estar en silencio. A mí me gusta mucho lo que dice tu hermano Guillermo Simó cuando él da algunas charlas de meditación. Guillermo es también un profesor de meditación de muchísimos años y al principio tiene 20 personas y todo el mundo quiere hacer preguntas, tal pregunta, y él dice, esperar y luego me lo preguntéis al final de la meditación. Y siempre le pasa lo mismo, que es un truco estupendo. Dice, hoy en la meditación todo el mundo está tranquilo, ha subido a su nivel más alfa, mentalmente está en otro plano, y cuando vuelvo a ellos las preguntas que teníais, y dice, no, ya no las tengo, ya no tengo preguntas, estoy ya en otro sitio. Y eso es fantástico, es decir, la posibilidad de que nos lleve a otro sitio. Estamos en un sitio muy apretados, muy estresados, y nos vamos a otro sitio en el que no estamos ni apretados ni estresados. Y podemos hacerlo a voluntad, en un segundo o en un minuto, y por eso hacíamos aquel acto hace 20 años de solo un minuto, y ahora lo recordamos a todos los que estáis aquí. Pues nada, Enrique, te voy a dar la palabra para que cierres tú como quieras, hablando de la comunicación, agradeciendo tu presencia en este 20 contigo, y que seamos capaces de seguir hablando de este tema y de inspirándonos unos a otros en reforzarnos la comunicación auténtica de alma a alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti también. Pues para terminar, ¿por qué no terminar con un momentito de silencio? Simplemente conecta con tu respiración, mira dentro de ti un instante, calma la mente y sostén un pensamiento, silencio. En tu mente, como si lo visualizaras, silencio. Y quédate un momentito ahí, silencio. Si notas que la mente quiere irse a otro lugar, simplemente le dices con mucha amabilidad, con mucho amor, le dices silencio, silencio. Así que silencio, un momento, todos juntos. Muy bien, gracias. Om Shanti. La vida florece cuando aprendemos a escucharnos no solo las palabras, sino también el silencio que las sostiene, la mirada que nos encuentra, la presencia que nos une. La comunicación comienza dentro de nosotros.
en el diálogo interno con el propio corazón, donde tejemos las relaciones con los demás. Desde hace 20 años, el Festival Contigo de la Fundación Ananta nos recuerda que este camino es compartido. En el 2025 celebramos la comunicación como puente de humanidad, un tejido de voces y silencios, donde lo especial no es hablar más, sino encontrarnos mejor.